Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Vamos a ir a la palabra de Dios. Nuestro texto hoy está en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice el texto bíblico: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, digan conmigo por favor, mucho más. Uno parece que terminaría todo allí, ¿no? Murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero inmediatamente el apóstol dice: pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Al ser humano no le gusta pensar en que un momento Dios va a establecer su juicio sobre la humanidad. No nos gusta. Pero Dios nos anuncia en su palabra que hay un momento en que Él va a renovar toda la existencia. Y en la renovación de la existencia es necesario que participemos en la justicia que Cristo nos ha dado en la cruz. No se trata de buenas obras nuestras, sino se trata de la aceptación de ese mucho más de Dios. Que no solamente Cristo muere por nuestros pecados, sino que nos da la posibilidad de disfrutar la vida eterna. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, dice el apóstol Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, por favor digan conmigo, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, hay mucho más, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo dice: pues si por la transgresión de uno solo, se está refiriendo a Adán, reinó la muerte, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras obras, no se trata de nuestra condición espiritual, se trata de haber recibido con gratitud y con la misma generosidad con que Dios nos la dio, su gracia y el don de la justicia de la vida de Cristo entregada en esa cruz. Y sigue diciendo Pablo: así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno,
vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ahí podríamos levantar las manos, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero nosotros dijimos mucho más, ¿no? Pablo, en la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, dice mucho más. Para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, mucho más sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Tremendo Dios. ¿Saben cómo lo llamo a mi Dios? El Dios de mucho más. Mucho más de lo que jamás imaginaste. Es la gracia que se derramó de parte de Dios sobre tu vida y se sigue derramando. Mucho más que la abundancia del perdón de tus pecados, es la justicia que Dios derrama sobre tu vida para que reines sobre tu vida en esa justicia de Cristo. Reinamos sobre nuestros pensamientos, reinamos sobre nuestras decisiones, reinamos sobre nuestras elecciones de vida. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz rompe el poder del pecado en nuestras vidas. Por eso, mucho más que decir, y bueno, yo soy débil. Porque la Biblia comienza diciéndonos en este pasaje que leímos del apóstol Pablo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros los impíos. Di conmigo, era débil. Yo puedo hoy, por la gracia de Dios, no por mis fuerzas, no por mi virtud, no por mi sabiduría, no por mi capacidad, no por mi espiritualidad, por la gracia de Cristo que he recibido en abundancia, si es que he tenido un corazón generoso para recibir ese mucho más de Dios, puedo reinar sobre mis decisiones y elecciones de vida y elegir la justicia, lo que Dios me pide, elegir la vida que Dios me dice que tengo capacidad de llevar adelante sin tener que justificarme ni victimizarme diciendo soy débil, soy flaco. Puedo humillarme delante de Dios y decirle, Señor, yo no, pero sí Cristo en mí, sí tu gracia en mí. Porque si no festejamos una victoria de resurrección que simplemente es histórica, mis hermanos. Cristo venció la muerte. ¿Cuándo? Hace más de 2000 años. ¿Y qué significa hoy para nosotros que Cristo haya roto el poder de la muerte, del pecado, del diablo? Significa que esa gracia, ese mucho más, di conmigo mucho más de Dios sigue sobreabundando permanentemente en nuestra vida. Para que podamos romper las limitaciones de una vida que toma decisiones siendo víctima del pecado. Yo no quiero ser una víctima del pecado. Yo quiero vivir en esta abundancia que Dios me da en su gracia, en su justicia, porque Él me ha dignificado, porque Él me ha lavado, porque Él ha roto las cadenas del diablo en mi vida. Cada uno de nosotros podemos decir hoy, por la obra de Cristo, por su muerte en la cruz, su sacrificio, y por su resurrección de los muertos, que tenemos la capacidad de llevar adelante una vida que honre a Dios. Mucho más. Hay mucho más de Dios para tu vida. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay mucho más. Y el mucho más es una vida plena en la gracia de Dios. Una vida con esperanza, una vida con dimensión, una vida con significado, una vida no sintiéndome un pobre tipo o una pobre mujer, una vida donde yo entiendo que he sido coronado por esa gracia de Dios y que puedo vencer la tentación en el nombre de Jesús y que puedo aplastar la cabeza del diablo bajo mis pies en el nombre de Jesús. No vivir mi vida apretado al temor de la muerte, apretado al temor del mal. Mi hermano, mi hermana, este mensaje de resurrección es para que hoy lo actualices en tu vida y puedas decir que el gran enemigo ya fue quebrado, ya fue roto, y el que lo rompió vive en ti. ¿Para qué? Para que desafíes al mucho más de Dios. ¿Quién de ustedes quiere desafiarse al mucho más de Dios en su vida? En su hogar, en su matrimonio, en sus relaciones. Dios es un Dios que restituye. Este es el sexto mensaje que ya estamos viendo acerca del Dios que restituye. Y dijimos, mis hermanos, que la restitución es una idea que va desde la primera página de la Biblia hasta la última página de la Biblia. Dios es un Dios que se presenta como el Dios que recupera nuestra vida, como el Dios que la restaura, como el Dios que repone nuestra condición conforme a su plan original cuando nos dio vida y nos creó. Restituir, según el diccionario, es devolverle a una persona algo que antes le pertenecía. Es devolverle a una persona algo que antes le pertenecía. Restituir en la Biblia es restablecer la condición que perdió un individuo. Eso es restablecer. ¿Qué hace Dios? Me restablece en aquella condición que la raza humana perdió a través de Adán. Y el mucho más de Dios es que Cristo ahora restituye todas mis capacidades y posibilidades conforme a que soy o eres un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que está haciendo Dios en tu vida hoy. Hoy, Dios en tu vida te está restableciendo, te está recuperando, te está restituyendo. Restituir es reparar la vida de alguien. Significa restaurar, o sea, volver al estado original para recuperar a alguien. Y recuperar también lo que le fue quitado. Cuando el diablo se presenta delante del Señor Jesús para tentarle, una de las tentaciones es que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo. Pero fíjense que no le dijo al diablo Jesús, mentiroso, los reinos del mundo no son tuyos y la gloria de la tierra no es tuya. No le dijo eso. ¿Por qué? Porque al diablo le cedió ese reinado a Adán cuando pecó y le creyó. Lo que vino a hacer Jesús es arrebatarle ese reino que el hombre le había cedido al diablo y recuperarlo para el Padre y recuperar nuestras vidas. Dios está restableciendo tu vida a una dignidad de gloria. De gloria. De su gloria. Por eso restituir tiene que ver con reponer el espacio de vida que alguien perdió por causa de él mismo o lo que otro provocó. ¿Está bien? Porque la culpa no la tuvo Adán solamente. Nosotros heredamos
la actitud de Adán y Eva en nuestra desobediencia. Pero Cristo vino a recuperarnos. Y ese es el mucho más de Dios. Que hoy puedo llevar mi vida sin pensar históricamente en ese Cristo que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Y traer a mi realidad hoy, a mi realidad, a lo que vivo día a día, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi trabajo, con mi estudio, con mis amigos, en lo que hago, en lo que vivo. Vivir en la dignidad del mucho más de Dios. El problema es que el diablo le mintió a Adán, pero también nos miente a nosotros y nos hace detenernos en un estado de parálisis de vida, de victimización, donde pensamos, bueno, un día voy a morirme y me voy a ir al cielo y ahí no voy a tener más problemas y se van a secar mis lágrimas. Hay tantos cristianos que viven pensando en el futuro y no traen su esperanza al día a día. Hoy, el mucho más de Dios actúa en nuestras vidas, porque el Espíritu de Cristo está presente en nosotros. El Espíritu Santo es el mucho más de Dios en tu vida. Y Él no se detiene, Él no se limita. Él trabaja. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Y el Espíritu Santo trabaja. ¿Por qué? Porque la tarea del Espíritu Santo es restituirnos, es transformar nuestra vida, nuestra realidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Es cubrir las heridas que posiblemente otros nos produjeron y llevarnos y recuperarnos a un lugar de vida. O las heridas que nosotros mismos en malas decisiones podamos haber causado a nuestra propia vida o a la vida de otros. En la Biblia, la idea de la restitución es permanente. Por ejemplo, cuando conscientemente o accidentalmente alguien dañaba o despojaba a otra persona, la ley de Dios establecía que se reponga todo el posible daño que se causó a otro. Ya sea si el daño o el despojo había sido consciente, lo que se presuponía una acción dolosa de parte de una persona en prejuicio de otro, o cuando pudiera tratarse simplemente de un accidente que producía una pérdida en el otro. Aunque ese fuera un accidente y no fuera una intención dolosa de quien producía esa pérdida. Pero la Biblia exigía restitución. Y es una imagen permanente que vamos a encontrar en la palabra. En ambos casos, tanto si la persona producía un daño conscientemente o accidentalmente, haya o no haya mala intención en el que lo hacía, la ley de Moisés exigía que todo aquello que había afectado la relación del causante del problema con el afectado debía ser compensado. Voy a compartir entre varios solamente 2 pasajes acerca de esta obligación. Uno está en el libro de Éxodo, en el capítulo 22. Fíjense, estoy hablando de restitución en las relaciones entre personas. Si alguien roba un buey y lo mata o lo vende, pagará 5 por 1. 5 bueyes serán devueltos por un buey robado. Esto se llama restitución, mucho más en lo que se devuelve. Si se trata de una oveja, serán 4 por 1, porque los bueyes eran más útiles que las ovejas. 4 por 1. 4 ovejas serán devueltas por una robada. Digan, por favor, mucho más. Bueno, es la ley de Moisés. Si alguien producía un daño, tenía que devolvérselo 5 veces o 4 veces más. De eso se trata la restitución. El versículo 3 dice, si se captura a un ladrón, debe hacer completa restitución de lo robado. Si no puede, debe ser vendido como esclavo para cancelar su deuda.
Fíjense, si una persona robaba algo, para restituir y no tenía con qué pagar, se hacía esclavo de aquel que lo había robado o aquel que le había robado. Dice en el versículo 6, el mismo capítulo, si se prende fuego para quemar la maleza y el fuego pasa a la propiedad de un vecino y destruye su cosecha, o sea, algo accidental, sea que esté amontonada o que aún no haya sido cortada, el autor del fuego deberá pagar todos los daños. Restituir. Esto es un principio. Recuperar una relación afectada. En el libro de Levíticos, en el capítulo 6, la ley de Moisés establecía esto. El Señor le dijo a Moisés, si alguien peca contra mí, negándose a devolver un depósito por algo que rentó, o si se niega a devolver algo que se le confió, o si le quita a la fuerza algo a su prójimo, o si encuentra algo que se le perdió a un prójimo y se queda con lo encontrado negando bajo juramento tenerlo, es culpable de pecado. Tendrá que devolver todo lo que haya robado, más un 20% como multa. Además, el mismo día llevará una ofrenda por su pecado al santuario. Vale decir que lo que uno hacía con un semejante, tenía que recompensarlo, tenía que restaurarlo, tenía que restituirlo, tenía que restablecer su relación devolviéndole lo que le pertenecía, más un tanto por ciento más. ¿Por qué estoy hablando de estas leyes? Porque significativamente nos permiten entender lo que significa el hecho de que Dios nos restituya. Porque cuando Él restituye, no me devuelve solamente la condición perdida. Me da mucho más. Mucho más. Desafortunadamente no entendemos nosotros que lo que la Biblia permanentemente provoca, aún en las leyes de Moisés, es que debemos llevar adelante una acción de restituir un daño que hemos causado. ¿Para qué? Para buscar siempre resguardar o preservar la convivencia dentro de la comunión, en mi familia, en la iglesia, en el mundo. Yo soy un actor de restitución, tú eres un actor de restitución. Lo que afectaste, sea a propósito, conscientemente, o sea por accidente, hay que restituirlo. ¿Para qué? Para recuperar la relación. Y desafortunadamente son muchas las situaciones en que nosotros, consciente o inconscientemente, podemos afectar la vida de los demás de diferentes maneras. Y probablemente son mucho más de las que frecuentemente pensamos. De hecho, debemos reconocer que sería prácticamente imposible que en alguna oportunidad no dañemos voluntaria o involuntariamente a aquellos con quienes estamos relacionados, aún los afectos más íntimos. Es debido a esto que las relaciones no se pueden sanar mientras la herida permanezca abierta. Es una gran mentira que el tiempo cierra las heridas, ¿eh? El tiempo no cierra las heridas. Y mucho menos es también una mentira dar por superada una situación de conflicto sin hablar del tema o sin hacer algo concreto por superar ese conflicto. Es una gran mentira la venganza. Lo que hacemos por el daño que hemos recibido cuando le pasamos la boleta a alguien, ¿no? Y decimos, bueno, me compensé, me hizo tal cosa, yo le hago tal cosa. No es cierto eso, porque eso lo único que produce es más enfermedad en nuestra alma, ensucia, empobrece nuestro corazón,
arruina la existencia tanto de aquel que fue ofendido como de aquel que es el ofensor. Por eso dentro del proceso de restitución siempre es necesario el arrepentimiento y el perdón primero. ¿Ok? ¿Vamos bien? Nuestro Señor Jesucristo tal vez resume en uno de sus más significativas enseñanzas, que es el Sermón del Monte, el hecho de recuperar relaciones correctamente en nuestras vidas que han sido afectadas por nuestra actitud. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 22, dice, pero yo os digo, Sermón del Monte esto, yo os digo, ¿a quién? ¿A quién? ¿A los discípulos de él allí en esa época? No, nos lo está diciendo a nosotros, sus discípulos. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, presten atención ahora, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. En resumen, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que si te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, ya sea que conscientemente lo hiciste o inconscientemente por accidente, tienes que ir a reconciliarte con tu hermano. Ahora, todo esto que les estoy diciendo es para que entendamos qué dice la Biblia cuando dice que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. ¿De quién fue la iniciativa de esa reconciliación? Acá cuando Jesús enseña esto, dice que cada vez que adoramos a Dios, seguramente vamos a tomar conciencia, porque el Espíritu Santo lo hará, de recordarnos posibles contusiones o dolores que hayamos producido a otros. ¿No te ha pasado nunca que en el momento que estás adorando de repente te viene a la cabeza un llamado telefónico? No. Te viene a la cabeza algo que produciste e hiciste mal a alguien, o te equivocaste, o tomaste una mala decisión. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el mucho más de Dios que permanentemente restaura y restituye nuestra vida. Así que lo primero que tenemos que entender que dice Jesús, que no es posible adorar a Dios sin que el Espíritu Santo nos recuerde algo que no está correctamente en nuestra relación con otros. Primero con Dios y después con los demás. Segundo, el consejo del Señor enfatiza que sea aquel quien produjo las heridas el que también debe acudir con el afectado para tratar de solucionarlo. Porque el centro de esta enseñanza de Jesús es si tu hermano tiene algo contra ti. Repito, Jesús establece un principio para que nosotros cerremos toda herida que hayamos abierto en nuestras relaciones. El término bíblico para la palabra reconciliación significa hacer algo para cambiar una relación. Cambiarla de una condición a otra. De tal manera de eliminar toda enemistad y que no quede impedimento alguno. Relaciones horizontales también representan relaciones verticales. Por eso la Biblia dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Es muy interesante, pero ¿cómo Dios nos reconcilia consigo mismo? Si Él no produjo la herida, si la hemos producido nosotros a la grieta, si nosotros pecamos contra Él y desobedecimos, ¿cómo es que Dios, si Él dice que
el que peca contra alguien debe tomar conciencia e ir él a reparar la situación. ¿Cómo es esto de que Dios repara algo que él no hizo? Jesús en esta enseñanza dice que debemos ir y prontamente hacerlo, que no debemos demorarnos. Y vuelvo a repetir la idea de que esto nos lleva a pedir perdón, a arrepentirnos y a confesar y a pedir perdón a quien hemos dañado. Pero la Biblia dice que aquí no termina todo. La Biblia dice que también se debe reparar al otro. Es decir, restituirlo. Y luego de arrepentirse y pedir perdón, se debe dar al otro lo que se le ha quitado y reponer lo que se ha dañado. Y siempre debe hacerse en una proporción mayor a lo que se afectó. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Zaqueo que vimos el domingo pasado? Jesús entra a su casa, el tipo de mala vida, es tocado por la presencia del Señor. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si alguno lo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué hizo Zaqueo? Un acto de restitución. Se arrepintió, reconoció su error, devolvió lo que se había quedado y lo aumentó 4 veces más. Como estuvimos viendo, la legislación en el Antiguo Testamento obligaba al ofensor aún a que se vendiera a sí mismo si no tenía con qué pagar, para poder cubrir el precio de esa restitución. A mí me gustaría, aunque es muy temprano a la mañana y sé que muchos de ustedes se levantaron demasiado temprano en esta mañana, que piensen que todo lo que les estoy diciendo no es más que iluminar lo que Jesús hizo por nosotros, que se hizo esclavo, siervo de nosotros, para pagar por nosotros lo que nosotros le debíamos a Dios. Es por eso que el Señor Jesús nos invita a reflexionar y a revisar interiormente al adorar a Dios si nuestro corazón está libre de haber causado heridas a otros. Que nosotros hayamos causado heridas a nuestra semejanza, para Jesús está fuera de discusión. Siempre hacemos algo que pueda afectar accidentalmente o conscientemente la vida de aquellos con quienes nos relacionamos. Quiero decirte que a menudo afectas la vida de otros. Por eso a menudo el Señor nos llama a restituir lo que hemos afectado, mucho más de lo que hemos producido con nuestra acción. Por ejemplo, para darles un ejemplo, los matrimonios. ¿No es verdad que aunque llevamos una vida juntos y seguimos teniendo muchísimas cosas en común, es posible a veces encontrar huecos en la relación matrimonial? Huecos de distanciamiento por causa de cosas que no han sido solucionadas debidamente. Y que muchas veces en algunas parejas son tan grandes esos huecos que hasta los demás se dan cuenta porque no pueden disimular esas grietas. Lo mismo lo podemos decir entre hermanos en una familia, o en la relación entre padres e hijos, entre amigos, en el trabajo y aún también en la iglesia con los hermanos en la fe. Distanciamientos, grietas, huecos, cosas no solucionadas, cosas no habladas, cosas no reparadas, cosas no restituidas, que van afectando la relación. ¿Cuál es la palabra de moda en la Argentina? Grieta. ¿Cómo estamos viviendo por causa de no solucionar esas grietas? Pésimamente. ¿A qué nivel de miseria estamos llegando? Al 50% de la población en pobreza. ¿Ustedes piensan que esto es solamente decisiones económicas? Mis hermanos, hasta que nosotros como argentinos no nos demos cuenta de que tenemos que reparar
lo que hemos hecho mal y restituir, no vamos a poder recuperar una vida de progreso en nuestra patria. Lo mismo que pasa en nuestra patria, pasa en una familia, pasa en un matrimonio, pasa en la sociedad, pasa en mi lugar de trabajo, de estudios, pasa con mis relaciones. Es debido a esto que la palabra de Dios recorre en sus páginas revelando la importancia de la restitución. La restitución nos permite cerrar las heridas, repararlas, sanarlas. Al restituir llenamos espacios que estaban abiertos y es la demostración más clara y convincente de estar unidos a aquellos a quienes pudimos dañar o afectar. Porque no solamente pedimos perdón y nos arrepentimos, sino también reponemos. Eliminamos el ya no puedo confiar en vos al restituir. Pero todo eso que tiene que ver con una relación horizontal, quiero que lo lleves a tu relación con Dios. A la grieta que había en tu relación con Dios. Si hemos quitado el respeto a alguien, si le hemos quitado el aprecio, si le hemos quitado el amor, debemos darnos cuenta que esa persona necesita más respeto de lo que antes les dábamos, más aprecio y aún más amor. No por culpa, porque ya nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, pero ahora tenemos que ir mucho más. Para reponer, para reparar, para restituir la relación. Si hemos privado al otro de lo que le era propio, debemos reponerle lo mismo que le privamos y debemos hacerlo en una proporción mayor porque, entiendan esto, nuestra acción no se detiene en el acto mismo de la ofensa, del despojo, del daño, sino que con esa misma acción es muy probable que hayamos causado daños colaterales de los cuales no tenemos conciencia. ¿Vieron cómo llaman los países cuando están en guerra a un bombardeo que mata civiles? ¿Cómo dicen? Son daños colaterales. Como diciendo, no fue nuestra intención, no quisimos provocar eso. Porque no se trata de la intención, sino del alcance del daño que pudimos producir. Cuando un esposo o una esposa, por ejemplo, daña a su pareja siéndole infiel, no solamente la despoja de la fidelidad que le pertenece, sino que también afecta la confianza de esa persona en sí misma y tal vez le destroza su autoestima. Y eso es un daño colateral. Hubo infidelidad, pero también produjo un rebaje en su estima de vida. Por eso la Biblia dice que hay que restituir más de lo que hemos producido. Cuando un padre abandona a sus hijos, no solamente los priva de su compañía, de su dirección, de su cariño. Cuando un padre abandona a sus hijos, también los expone a la vergüenza, a la soledad y tal vez en algunos casos a la pobreza o a la marginalidad. Y ese es un daño colateral. No solamente hubo un abandono, sino que ese niño o esa niña pasa a ser afectado en su vida por la marginalidad. ¿Me están entendiendo esto? Fantástico. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién puede restituir a cabalidad las cosas que ha producido o que ha afectado? Nadie. ¿Saben por qué? Porque nunca llegamos a conocer el alcance del daño que hemos producido. Por eso, restituir es dar mucho más de aquello que se afectó. Bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que hoy como cristianos festejamos, la resurrección de Cristo?
¿Qué tiene que ver? Hoy, amados, festejamos la resurrección de nuestro Señor. Hablamos de su victoria sobre la muerte. Hablamos de la manera formidable en que el Señor aplastó al diablo. Hablamos de nuestra gratitud por haberse llevado el Señor nuestros pecados en la cruz. Pero es muy curioso que nunca hemos pensado que justamente todo lo que Jesús hizo, lo hizo en nuestro lugar y como uno de nosotros, actuando como un agente de restitución que nos representa delante de Dios, dándole a Dios mucho más de lo que nosotros afectamos con nuestro pecado, dándole su vida santa. Bendito sea su nombre. La restitución es un principio que recorre toda la Biblia y que nos habla de que no es suficiente el arrepentimiento o la búsqueda de perdón, donde siempre limitamos nuestra relación con Dios. Perdón, Señor, me arrepiento y listo. No, la Biblia nos dice que es necesario ir más allá de lo que afectamos, reponiendo lo que hemos quitado a Dios en su relación con nosotros, reposicionando nuestra relación con Él, retomando el lugar de aquel a quien afectamos en nuestra existencia. Pero también, mis hermanos, ofreciendo una mayor proporción a lo que hemos dañado por justamente esto de los daños colaterales. Creo que hay una película que se llama así, Daños Colaterales, donde lo que produce uno comienza multiplicando y afectando en otra parte a otro. Nunca sabemos exactamente el daño que hemos producido en nuestra relación con Dios y lo que nuestra actitud ha producido alrededor de nosotros. ¿Cómo hacemos para reponer todo ese daño? No es posible. Y porque no era posible para ninguno de nosotros llevar a cabo esa restitución, al hecho de que no era posible eso y que era necesario restaurar en mayor proporción todo lo que nuestro pecado afectó y dañó, y de la misma forma reparar los efectos que causó ese pecado en la relación que debíamos tener con Dios, que Él, el autor de nuestra vida, se metió en nuestro lugar, porque Jesucristo es el mucho más de Dios en nosotros, ofreciendo la reparación delante del Padre por todo aquello que nosotros hemos afectado en nuestra relación con Él. Jesucristo es el que repara, Jesucristo es el que restaura, Jesucristo es el que restituye nuestra relación con Él, porque Dios sabía que nosotros no podíamos presentar una vida perfecta en el mucho más que era necesario para restituir esa relación. Entonces Él mismo, sin pecado, sin fallas, haciendo perfectamente la voluntad del Padre, se entregó a sí mismo en la cruz para restituir mucho más de lo que jamás nosotros podíamos restituir. Por eso se llama gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Estás restituido, completamente pagadas todas tus culpas, pero Cristo nos dio el mucho más. Por eso hoy nuestra vida puede ser llevada adelante, dándole honra, gloria y poder a aquel que hizo cosas tan terribles y tremendas que nosotros no podíamos hacer. Y el gran mensaje del Evangelio, por eso se llama buena noticia, que es lo que significa el Evangelio, es que no tengo que hacer nada ya, que Cristo lo hizo todo por mí, pero que sí tengo que dejarlo a Cristo actuar en mi vida, para que mi vida traiga a Dios en devolución una respuesta de amor al amor que Él me ha dado.
Gracia no es me arrepiento y pido perdón. La gracia que Dios nos ofrece en Cristo es arrepentimiento, perdón y restitución. Dios es un Dios que restituye por completo nuestra vida. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que en la cruz donde Jesucristo entrega su vida por nosotros, esa cruz, escuchen bien, es el mayor y más grande acto de restitución de la creación. Porque no alcanza a reparar solamente nuestra relación perdida con Dios, sino también añade a esa relación la condición de eternidad. Hablamos de la vida eterna y no entendemos todavía que esa vida eterna es parte del mucho más de Dios que nos ha sido dado en Cristo. ¿Por qué? Porque Él restituyó completamente, restauró, recuperó nuestra relación con Dios para siempre. Ahora, por favor, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la prueba más grande de que esa restitución obrada por Dios mismo a través de Jesucristo, hecho hombre, representándonos a nosotros y dando mucho más de lo que nosotros hemos afectado con el pecado? ¿Cuál es la prueba que nosotros podemos definir como que sí, que está hecha esa restitución? ¿Saben cuál es? La resurrección de Cristo. Esa es la prueba. Dios que levanta a su Hijo de los muertos y que nos dice a nosotros, la muerte ya no tiene poder sobre tu vida. Ha sido absorbida en Cristo y nada puede impedirte ya disfrutar mi presencia en tu vida. Por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, el mucho más de Dios es Jesucristo. Jesucristo no solamente saldó nuestros pecados, sino cubrió sobreabundantemente todos los daños colaterales que nuestros pecados pudieron haber causado. Ya nadie nos puede acusar. Recuerden Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió. Se acabó ya. No hay que pagar. Hay que vivir para la gloria de Dios. Ya no hay reclamo alguno por nuestros pecados. Y es esto mismo lo que significa el texto con el que comenzamos el mensaje y con el que quiero cerrar en este momento el mensaje. Sí, Marta, lo voy a cerrar, te lo prometo. Leo el pasaje, digo un par de cosas y lo cierro porque quiero que vuelvan a casa festejando el ser personas restituidas completamente por Dios en Cristo. Dice el texto bíblico allí en Romanos capítulo 5, si quieres ministrar. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles. ¿Por qué? Porque no podíamos producir por nosotros mismos la vida que Dios nos pedía. Pero Cristo murió. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, lo pueden leer conmigo si quieren, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más. No se termina así. Mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, digan conmigo mucho más por favor, mucho más. La resurrección es el mucho más de Dios.
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también hay más. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice luego Pablo en el versículo 17, mucho más, digan conmigo mucho más. Tú eres el mucho más de Dios en Cristo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la grieta que nos separaba de Dios, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Me presento como el Rey Gustavo por la gracia de Dios y te reconozco como la reina por la gracia de Dios. Y como el rey, por la gracia de Dios. Rey en la gracia de Dios. Gobernando sobre nuestras vidas en el poder de la justificación de Dios en Cristo. Nos reconcilió y restituyó, dando más de lo que jamás podíamos dar nosotros. Dio su vida en santidad. Por favor, escuchá lo que voy a decirte. Cristo ya pagó tu deuda. No andes con culpa, por favor. No permitas que el diablo te detenga en la vida. Y no solo pagó lo que tú debías pagar, sino que reparó mucho más de todo lo que tú tenías que reparar. Y lo hizo para que disfrutaras no solamente de una nueva relación con Dios, sino para darte la certeza de que esa relación se prolongará más allá de la muerte y por toda la eternidad. Así que en esta mañana canto el himno. Porque triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, así perdón. vivió y murió Por mis pecados, la vida vale más y más solo por Él. Mucho más. porque Él vive.
mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, mucho más. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, pero estoy reinando la gracia. Y al ver la vida, ¡Aleluya! Triunfando invicta, veré gloriosas luces sí, y veré al y Rey. una vez más decimos, porque Él vive, Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. la vida vale más y más solo por Él. Al salir de aquí en esta mañana o allí en casa, por favor recordá esto. No sos un perdedor o una perdedora. Cristo, el mucho más de Dios que está en tu vida, hace que seas un triunfador. Si no, este himno del triunfaré mañana no tiene significado. Porque Él vive. Y Él restituyó más y más y mucho, 100, 1000, millones de veces más de lo que nosotros podíamos hacer. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale Más y más solo por Él. Vale mucho más solo por Él, solo por Él. Que el sello de la resurrección de Cristo, Padre, sea una realidad en cada uno de nosotros. Y la expresión de nuestra vida siempre traiga honra, gloria y dignidad a aquel que nos restituyó de tal manera. Señor, fuiste mucho más allá, mucho más de lo que jamás podremos imaginarnos. Así que, Señor, vivimos con gratitud todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Ahí dale gracias a tu Dios. El Dios que restituye tu vida. Gracias, Señor. Feliz Pascua de Resurrección. Que la visitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo corone en tu vida y sea una realidad esto que acabamos de escuchar de su palabra. Nos despedimos. Que estén muy, pero muy bien y muy felices. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón,
Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.